A discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a una nueva temporada de Actúe en Derecho. Hoy en esta cuarta temporada estaremos hablando acerca de pensiones porque hoy es jueves de pensiones y aquí usted podrá solucionar todas esas dudas, esas inquietudes que ustedes tienen respecto a este tema. Pero antes queremos recordarle a ustedes que todavía el virus no se ha ido, que permanece en medio de nosotros, la importancia de nosotros poder cuidarnos, de nosotros poder lavarnos constantemente las manos. El Canal TRO tiene para ustedes estas recomendaciones. Primero, lavarse las manos con agua y jabón. Recuerden, no solamente basta el agua, también evitar tocarse los ojos y la boca. Usar tapabocas constantemente, evitar el contacto físico y procurar guardar la distancia. Limpiar las superficies y los objetos. Estas son las recomendaciones que el Canal TRO tiene para todos sus televidentes. A ustedes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, desde allí donde le estaremos recibiendo todas las inquietudes que ustedes tengan respecto a pensiones. Recuerde, a través del 310-2223-051, lo puede hacer a través de WhatsApp o lo puede hacer también a través de mensaje en audio, mensaje en video. También nos puede escribir a través de Facebook. Allí en el perfil del Canal TRO, usted ingresa, allí estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live. Allí también está un chat que hemos habilitado para que usted nos haga todas las inquietudes, todas las preguntas que tenga respecto a este caso. A esta hora de la tarde tenemos el gusto de saludar al abogado especialista en temas de pensiones laboral, al doctor Jorge Luis Quintero. Abogado, feliz tarde y bienvenido. Gracias, Paula. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Buenas tardes. Bueno, abogado, ahora sí entramos en materia porque usted sabe que los jueves en los que usted nos acompaña, los televidentes nos escriben muchísimo y entramos con mensajes que nos envían a través de WhatsApp, a través del 310-2223-051. Allí nos llega este mensaje para que usted nos dé su recomendación y dice así: nunca he cotizado, ya tengo 60 años. ¿Puedo pagar en estos momentos o qué debo hacer? Gracias. Abogado, una mujer de 60 años que nunca ha cotizado. Si no tiene ingresos, si no tiene un empleo, pues no tiene la obligación de cotizar. Recordemos que una persona puede cotizar al Sistema General de Pensiones cuando tiene ingresos como independiente, cuando tiene ingresos como empleado dependiente. Entonces, si nunca ha cotizado, si no tiene ingresos, pues no hay lugar a que en este momento empezar a cotizar máximo si no está trabajando en este momento. Muy bien, continúen las preguntas a través de este medio, a través de WhatsApp. Nos siguen escribiendo nuestros televidentes a través del 310-2223-051. A través de este número nos llega el siguiente mensaje en audio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Felida Santos Vargas. Tengo una inquietud sobre un accidente que tuvo mi esposo. Es un accidente laboral. Tuvo discopatía, hernias discales y la puntuación en la nacional le salió en ceros y todo le salió en ceros porque le calificaron fue el origen de la enfermedad más no el accidente. Entonces, ¿ahí se puede hacer algo? En estos casos, abogado, ¿hay algo por hacer? Claro, la experiencia ha mostrado lo siguiente. Hay personas que tienen accidentes de trabajo, refieren que sienten dolor en la parte lumbar y cuando se revisa pues se le pueden encontrar hernias en S1, L4, L5. Pero ¿qué muestra la literatura médica en varios casos? Que esas lesiones que la persona refiere se manifestaron con el accidente, pues no corresponden a un accidente de trabajo. Podrán corresponder a un efectivo estudio,
Y en varias situaciones esto es calificado como un lumbago no especificado. Lo que ocurre es que lo que pone de presente ese desgaste y ese deterioro que la persona puede venir teniendo a nivel de su columna lumbar y cervical, pues se manifiesta con el golpe o con el movimiento o giro o fuerza indebida, como llaman algunos. Entonces, si se indica que no está relacionado con el accidente, lo que hay que pedir es que se estudie el origen de estas hernias para poder establecer si son de origen laboral o si por el contrario son de origen común. Si son de origen laboral, pues para que se proceda a calificar ya el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Muy bien, a través del 648-4820 también se puede comunicar con nosotros para que su llamada sea tenida en cuenta y asesorada en vivo y en directo por nuestro invitado. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Con Freddy Morales. Don Freddy, ¿desde dónde nos llama? Desde Acapulco, Girón. Bueno, saludamos a todas las personas que nos reportan sintonía desde Acapulco. Bueno, don Freddy, cuéntenos cuál es su caso. Bueno, no tengo hacer una consulta y 2 preguntas generales al doctor. Es lo siguiente. Yo tengo 46 años, cotizo casi que con un salario y medio, estoy en Colpensiones, trabajo para una entidad pública. Y Colpensiones me dice en historia laboral que más o menos me quedan 11 años por cotizar. Mi pregunta es, en ese orden de ideas, ¿es conveniente me conviene seguir en Colpensiones o de un fondo privado? Otra cosa que quiero preguntar es que hace rato en los medios de televisión salió que pasando 10 años, la gente le iban a pasar para el sistema de bonos, y si uno tenía que analizar si usted le interesaba eso o no, quisiera saber si eso es cierto. Y bueno, abusando, ya que estoy aquí en el programa, quisiera preguntarle al doctor, ¿qué le conviene más a una persona que cotiza con un salario mínimo, estar en el fondo privado o en el fondo público? Bueno, don Freddy, muchas gracias. 3 en 1, ¿no, abogado? Señora. 3 en 1, 3 preguntas así de una, abogado. Ok, claro, vamos a responder entonces a la primera. Freddy, respecto a la cotización en Colpensiones, digamos que por regla general, Colpensiones es uno de los mejores regímenes por la prestación económica que reconoce. O sea, el monto de la pensión en Colpensiones, en varios casos, cuando la persona cotiza, es un monto superior al que reconocería un fondo de pensiones. Cuando una persona cotiza sobre un salario mínimo, como usted plantea el ejemplo, le conviene más el régimen de ahorro individual, porque en el régimen de ahorro individual, para una pensión con garantía mínima se exigen solo 1.150 semanas, 57 años de edad a la mujer, 62 años a los hombres. Si una persona cotiza en Colpensiones y su cotización siempre ha sido por el salario mínimo, para poderse pensionar tendría que acreditar mínimo 1.300 semanas. Ahora, respecto a los bonos, no conozco a lo que usted hace mención. Los bonos se reconocen y se pagan por parte del ministerio una vez la persona tiene consolidado el derecho para una pensión de vejez, de invalidez, o en aquellos casos donde no hay lugar al reconocimiento de la pensión y se va a hacer la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual, Patricia. Muy bien, continúan nuestros televidentes escribiéndolos, continúan nuestros televidentes también participando de manera activa. También siguen escribiéndonos a través de Facebook. En Facebook Live, allí nos escriben constantemente. Queremos saludar a todas las personas que a través de Facebook están ahí conectados, a aquellos cibernautas que están ahí fieles con nosotros, que todos los días a las 12 en punto de la tarde se conectan y nos escriben. Recuerde que usted puede participar a través del 310-22-23-051 o que también lo puede hacer a través del 648-4820. Si al igual que el señor Freddy, que acabó de hacer su intervención con nosotros, puede participar usted, le puede preguntar directamente a nuestro invitado y salir de todas sus dudas. Hoy en jueves de pensiones. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, más preguntas sobre pensiones en Actúe en Derecho.
Buenas tardes, ¿cómo se obtiene la pensión para hijos con discapacidad? Es un beneficio pensional que suprime el requisito de la edad a la madre o al padre de un hijo que padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que cuente con al menos 1.300 semanas de cotización. El beneficio se pierde si el padre o madre se reincorpora a la fuerza laboral. Continúan nuestros televidentes participando hoy en Jueves de Pensiones con nuestro abogado invitado Jorge Luis Quintero, quien a esta hora de la tarde sigue con nosotros conectado aquí como nuestro invitado especial. Pero vamos a hacer contacto a esta hora de la tarde con Lisette, que se encuentra en algún lugar del área metropolitana, allí con nuestro equipo periodístico de Actúe en Derecho, consultando a los ciudadanos acerca de sus inquietudes en temas de pensiones. Lisette Tejada, muy buenas tardes, cuéntenos desde dónde se encuentra. Hola Paola, abogados. Hoy Jueves de Pensiones nos encontramos con el equipo periodístico de Actúe en Derecho, buscando preguntas que se traten sobre el tema. En este día nos encontramos con el señor Benjamín. Benjamín, ¿cuál es su pregunta? Sí, la pregunta mía es sobre que ya tengo 68 años y ya me parece que ya llevo como 1000 semanas a ver qué puedo hacer, ¿no? Abogados, ¿qué le podemos responder a nuestro televidente? ¿Puede hacer o no puede hacer algo con estas semanas y con esta edad, abogado? Patricia, no escuché la pregunta. Bueno, que el señor tiene como 1000 semanas hasta ahora y tiene 68 años. ¿Hay algo que él puede hacer? Puede continuar cotizando a completar las 1.300 semanas o revisar cuál es su estado de salud para poder establecer si tiene derecho a una pensión anticipada de vejez. Recordemos que la pensión anticipada de vejez es con 1000 semanas, 55 años y una deficiencia del 55%, del 25%, corrijo. 1000 semanas, 55 años, una deficiencia del 25%. Muy bien, continuamos, doctor Jorge Luis Quintero, con preguntas de nuestros televidentes. En esta oportunidad nos escriben a través de WhatsApp, a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje para que usted nos brinde una asesoría. Dice, mi nombre es Alfonso Benigno Brad y tengo 67 años. Me faltan 100 semanas para completar las 1.300 semanas y mi compañera tiene unas semanas cotizadas. ¿Ella me podría completar esas semanas que me hacen falta para obtener mi pensión? Bueno, abogado, vamos a ver si me rajo porque la vez pasada estábamos hablando de esta clase de pensiones. Aquí ellos son pareja, esta sería una pensión familiar de alguna manera. ¿Sí se puede? Depende. Si ella tiene mínimo 325 semanas al momento en que cumplió 45 años y el señor Alfonso de las 1.200 también tiene 325, a esa edad pueden unir las semanas, importante que estén en Sisbén por debajo de nivel 2 y la pensión sería de un salario mínimo si están en Colpensiones. Si están en el régimen de ahorro individual, aquí sí no hay inconveniente, de hecho, pues él no debe estar ahí porque si no ya tendría pensión con garantía mínima con 1.150 semanas. Entonces, en Colpensiones los requisitos son esos: 325 semanas cada uno y clasificados en Sisbén máximo nivel 2. Abogado, es decir que una persona que digamos que tenga las semanas, que las dos personas tengan las semanas, pero no se encuentren en nivel 2 en el Sisbén, ¿no pueden aplicar a esta pensión? ¿O hay posibilidades? No aplican porque es una condición que estableció la ley 1280 para esta pensión familiar. Muy bien, continúan más preguntas por parte de nuestros televidentes. En esta oportunidad, a través de Facebook, allí nos envían la siguiente pregunta para que sea trasladada a nuestro abogado invitado. Allí en Facebook hemos habilitado un chat donde usted puede participar también. Puede decirnos desde dónde nos reporta sintonía y también las preguntas que tenga en torno a pensiones, como esta pregunta, dice Nini Pinzón. Buenas tardes, mi nombre es Rosalba Martínez, tengo 1.100 semanas y actualmente estoy cotizando. Mi edad es de 56 años, trabajé en el 2007 y 2008, pero no me cotizaron esas semanas. Solo recibí el salario mínimo
¿Qué puede hacer en este caso? Y la persona que me empleó está viva. Bueno, abogado, aquí me nace una pregunta con esta que hace la señora Rosalba Martínez. Cuando las empleadas son empleadas domésticas de alguna manera y no se les cancela o no se les canceló en tiempos pasados el tema de pensión y la persona está viva, como lo dice Rosalba en este momento, ¿se puede reclamar ante esta persona el pago de esta pensión o definitivamente pues ahí ya esa plática se perdió? Sí, puede reclamar, sería dentro de un proceso de mostrar ese contrato de trabajo y como consecuencia de ese contrato de trabajo que condenen al empleador al pago del cálculo actuarial por el tiempo laborado y no cotizado al Sistema General de Pensiones y por supuesto pues cotización que no se da por la omisión del empleador con su cumplimiento de afiliar al trabajador al sistema. Perfecto, continúan nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Allí nos siguen llamando y nos siguen escribiendo, reportando sintonía también, pero enviando mensajes a través de WhatsApp como este que dice: una mujer cumplió 57 años el 8 de diciembre del 2020 y pasa papeles el 10 de diciembre del 2020. Cotizó 1.559 semanas a Colpensiones, pero el 2 de febrero le llega la resolución donde concede la pensión por 908.000 a partir de febrero del 2021 sin reconocerle el retroactivo de diciembre del 2020 y enero del 2021. Ella cotizó 259 semanas de más. ¿A qué tiene derecho, abogado? Recordemos que las semanas superiores a las 1.300 sirven para mejorar el porcentaje de la pensión cuando la persona tiene un ingreso base de liquidación superior al mínimo. Vamos a suponer que la persona tiene un ingreso base de liquidación de 2 millones de pesos. Entonces, por las primeras 1.300 semanas le pueden dar 1.290.000 y por cada 50 semanas podría mejorar el porcentaje en 1.5. Es decir, podría lograr un 69% que representaría sobre 2 millones de pesos, 1.380.000. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que la persona cotice por más del mínimo, porque si cotiza sobre salario mínimo, así tenga 2.000 semanas, la pensión va a ser del mínimo. Respecto al retroactivo, en este caso planteado, la televidente tiene derecho al reconocimiento de la pensión desde el 10 de diciembre. Le deben los 21 días de diciembre y le deben el mes de enero, porque la incluyeron en nómina a partir de febrero. Aquí hay lugar a reclamar este retroactivo. Y aquí tienen que comunicarse con usted para que les guíe, tienen que utilizar un abogado, lo pueden hacer ellos directamente. Abogado, ¿cómo es este proceso? ¿Qué tienen que hacer esta familia? Cuando el proceso es inferior a 20 salarios mínimos, la persona lo puede adelantar directamente si tiene conocimiento. Los procesos de única instancia no requieren de apoderado. Si la persona no tiene conocimiento, pues ya le corresponde con un apoderado, porque Colpensiones, cuando se reclaman esta clase de retroactivos, por regla general no los reconoce en esa reclamación administrativa. Hacen que la persona vaya a un proceso. Bueno, abogado, y si la persona quisiera contactarlo, ¿usted dónde lo puede buscar? ¿Cómo puede hacer para pues, recibir todos estos, este acompañamiento, esta asesoría en este proceso? Me pueden ubicar en los teléfonos 317-664-4314 o en la página www.jorgeluisquinterogomez.com encuentran mis teléfonos de contacto en la ciudad de Bucaramanga. Muy bien, a esta hora de la tarde continúan nuestros televidentes escribiéndonos a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp a través del 310-22-23-051, señores. Dice: tengo 40 años y llevo 12 años cotizando en fondo privado y quedé sin trabajo. ¿Puedo pedir la devolución de los aportes o alguna parte de estos? Si es así, ¿cómo puedo reclamarlo? Bueno, esta es una pregunta recurrente de nuestros televidentes cuando se encuentran de pronto en algún aprieto. Dice que tiene 40 años, doctor, y 12 años cotizando, pero esto es en un fondo privado. ¿Puede pedir la devolución de esos aportes? No. La persona puede solicitar la devolución del saldo o el pago de la indemnización sustitutiva solo en los siguientes casos.
cuando la persona es declarada inválida y no reúne requisitos para pensión de invalidez, en cualquier momento pues, puede reclamar ese saldo. Cuando la persona cumple requisitos de edad y no acredita las semanas o el saldo no es suficiente para garantizar una pensión de vejez, puede reclamar la devolución del saldo o el pago de la indemnización sustitutiva. O en algunos casos, cuando los sobrevivientes no tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, pueden reclamar ese saldo o el pago de la indemnización sustitutiva. No hay otra manera para que una persona pueda reclamar ese saldo o el pago de esa indemnización sustitutiva. Muy bien, continúan las preguntas a través de Facebook. Nos siguen escribiendo nuestros televidentes. A través de Facebook nos llega la siguiente inquietud. Y nos preguntan nuestros televidentes lo siguiente. Recuerde que usted también lo puede hacer a través del 310-2223-051 o en este chat que hemos habilitado en Facebook Live. Dice Viviana Beltrán: si fui pensionada a los 37 años por invalidez y no vuelvo a pagar pensión, ¿tengo derecho a la pensión de vejez cuando cumpla los 57 años? Gracias. Bueno, abogado, aquí me surge una pregunta. O sea, a mí me dan, antes de cumplir la edad, me dan la pensión de invalidez. Cuando cumple la edad, ¿es que me quitan esa pensión o esa pensión de invalidez ya la tengo hasta el día que yo me muera? Por regla general, en el sistema general de pensiones, cuando la persona llega a la edad de la pensión de vejez, ya ese estado de invalidez no va a ser revisable cada 3 años y la pensión queda de manera definitiva. También hay casos en los cuales, si una persona fue pensionada por invalidez y llega a la edad para pensionarse por vejez, si las semanas acreditadas le permiten también reclamar una pensión de vejez, puede cambiar el estatus de pensión de invalidez a pensión de vejez. Pero importante, en el régimen de prima media, porque en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando la pensión de invalidez es reconocida por la administradora de fondo de pensiones, se ha llamado a la aseguradora, una vez se reconoce la pensión de invalidez, desde mi análisis en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, no hay lugar a cambiar el estatus de pensión de invalidez por pensión de vejez. Esta posibilidad se podrá dar en el régimen de prima media y siempre y cuando se pueda verificar que la persona al momento de los 57 años mujer, 62 años hombre, tenga el mínimo de semanas y que al hacer el cálculo pues pueda lograr una pensión en un monto superior al que viene recibiendo como reconocimiento de la pensión de invalidez. Muy bien, a esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 310-2223-051. Allí nos pueden mandar mensajes, pero se comunican con nosotros a través de llamada, a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, ahora con el señor Iván Acevedo. Señor Iván, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Lo que pasa es que yo tuve un accidente en el 2018, ¿sí? Una explosión. Resulta y pasa, pues, positiva me pensionó. ¿Sí? Y cuando fui a reclamar a la empresa me liquida y me dice, nosotros le damos la pensión. Y le decía, pero si yo estoy pagando una seguridad, estoy pagando pensión, salud, riesgo, todo en el trabajo porque soy minero, ¿sí? La empresa me dice que no tiene derecho a ninguna indemnización conmigo. Yo tuve 13 patologías, ¿sí? Perdí que tuve quemaduras de primero, segundo grado, perdí el ojo, brazos, quedé con varias patologías. Sí. Sí. Y la empresa, yo fui a reclamar y me dice que yo no tengo derecho a nada, que porque ya me pensionaron. Entonces, si ya me pensionaron, ¿quién tiene que darme la indemnización de mis daños que me sufrí en el cuerpo? Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Mire, Iván, y para ilustrar a todos los televidentes, cuando una persona sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, hay 2 clases de indemnizaciones. Una indemnización tarifada y una indemnización no tarifada. En un lenguaje común, ¿qué significa esto? La tarifada está relacionada con el reconocimiento a cargo de la administradora de riesgos laborales. De acuerdo al ingreso base de cotización del trabajador en la ARL, pues le van a calcular su pensión de invalidez o su indemnización por incapacidad permanente parcial. Y esto se llama un aseguramiento derivado de una responsabilidad objetiva. Cuando se va a mirar la indemnización no tarifada,
los empleadores pueden ser responsables de una indemnización que se llama indemnización plena de perjuicios por culpa plena. Y esto se reclama en un proceso y pues corresponde al empleador demostrar en el proceso que él actuó con diligencia, que actuó con cuidado. Así una persona se encuentre pensionada como el señor Iván, si se establece que el empleador fue responsable de ese accidente por omisión en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, por no dar la capacitación, por no establecer los protocolos, todas estas responsabilidades que están a cargo de los empleadores de acuerdo a los sistemas generales de seguridad y salud en el trabajo o llamados en otrora programas de salud ocupacional. Entonces esto es una indemnización plena de perjuicios que tiene que ver con una responsabilidad subjetiva y será un juez de la República el que determine si el empleador es responsable de esta indemnización y esta indemnización se le paga al trabajador independientemente de que esté recibiendo una pensión a cargo del Sistema General de Riesgos Laborales, porque son dos tipos de indemnización y las dos son procedentes, las dos son compatibles. Muy bien, a esta hora de la tarde lo invitamos para que usted participe de manera activa a través de nuestros números telefónicos. A través del 310-22-23-051 usted nos puede enviar mensaje de WhatsApp, mensaje en audio, mensaje de video también. Pero si quiere que se comunique con nosotros a través del 648-4820. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, más información acerca de pensiones hoy jueves. Esto es Actúe en Derecho. Saludos a Actúe en Derecho 1. Si un afiliado no reúne los requisitos para obtener su pensión por invalidez por riesgo común, ¿tiene derecho a alguna otra clase de prestación? Gracias. El afiliado al régimen de prima media tiene derecho a una indemnización sustitutiva de la pensión. Por su parte, al afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual, más los rendimientos financieros, y si es del caso, se sumará también el valor del bono pensional. El afiliado puede mantener parte del saldo en la cuenta individual de ahorro pensional y seguir cotizando para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez. El Estado garantiza los recursos necesarios para que los afiliados al RAIS tengan acceso a una pensión mínima de invalidez, cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. Bien, a esta hora de la tarde saludamos a todas las personas que se encuentran allí conectadas con nosotros. Aquellas que lo hacen a través de Facebook Live, nos envían saludos. Sonia Estela Suárez dice buenas tardes, como siempre reportando sintonía desde Florida Blanca. También nos escribe José Henry Castellanos Villamizar, dice presente. Lázaro Ramírez, buenas tardes, una pregunta. Yo migré a Nueva York en 1990 y la que fue mi esposa me declaró como abandono de hogar. Bueno, en fin, estas preguntas ustedes las pueden hacer en consultorio jurídico. Lázaro Ramírez, no se preocupe, su pregunta la podemos responder el día lunes cuando tengamos consultorio jurídico. Camelu Martínez también nos envió un saludo. Gerfán Franger también nos dice Lucy Yadira Pulido. Rosa Salcedo, nos saluda Jordan Felipe Arenas, Ángela Ardila. Y nos hace la siguiente pregunta, dice buena tarde abogado, ¿cómo se obtiene la pensión por invalidez? Tengo discapacidad física de nacimiento. Abogado, ¿qué podemos decirle a Ángela Ardila? Bueno, en este caso hay que revisar si cuando una persona tiene una secuela desde el nacimiento o desde muy temprana edad, hay que revisar si la persona cotiza al Sistema General de Pensiones. Hay que revisar si podemos catalogar esta secuela como relacionada con una enfermedad crónica o degenerativa, o lo que ha llamado también la Sala de Casación Laboral, lo que tiene que ver con la capacidad laboral residual. Es decir, es necesario acreditar que la persona, a pesar de que tenía esta secuela desde su nacimiento, desde muy temprana edad, pudo cotizar al sistema, pudo trabajar, y es con posterioridad precisamente a todo este tiempo
donde realmente nace la pensión de invalidez, porque si la persona no está en estos supuestos, no va a tener derecho a la pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los requisitos de la pensión de invalidez es que la persona tenga semanas en los años anteriores al momento en que se estructura la invalidez. En este momento, por regla general, se exigen 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Entonces vamos a suponer que Z tiene una calificación del 60% de origen común, calificado en el 2020, pero estructurado a la edad de 5 años. Si esta enfermedad, si esta secuela no tiene que ver con una enfermedad crónica, degenerativa, así la persona haya cotizado en estos últimos años, no va a tener derecho a la pensión. Si por el contrario, a pesar de que esta persona padecía esta secuela, pudo vincularse al empleo, pudo cotizar, pero ya en un momento determinado de su existencia, al evolucionar la enfermedad, la secuela, se genera ya una pérdida que permite determinar un porcentaje del 50% o más. Aquí sí podríamos hablar de una pensión de invalidez otorgada en lo que ha dicho la Corte, repito, capacidad laboral residual. Ya por regla general, la pensión de invalidez pues es aquella persona que está cotizando y que en un momento determinado, como secuela de una enfermedad o de un accidente, tiene una pérdida del 50% o más, y pues aquí simplemente se revisa que tenga las semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a esa fecha de estructuración. Es decir, Patricia, recapitulando, uno es el tratamiento para aquellas personas que después de sus 20 años y después de estar cotizando es que sufren la invalidez, y otro es el tratamiento cuando esta persona desde su nacimiento, desde muy temprana edad, tiene unas secuelas y con posterioridad es que se determina su pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%. Muy bien, a través del 648-4820 nos llaman y se comunican con nosotros a esta hora. Hola, feliz tarde. ¿Con quién estamos hablando? Con Rafael. Don Rafael, ¿desde dónde nos llama? Florida Blanca. Muy bien, saludamos a todos nuestros televidentes que nos reportan sintonía desde la capital dulce de Colombia. Cuéntenos, Rafael, ¿cuál es su caso? Bueno, para felicitarlos sobre el programa y hacerle una pregunta. Mi hijo tiene una discapacidad del 90% de la Junta Regional, ya lo valoró con el 90% de discapacidad. Yo he cotizado en pensión 1.150 semanas. He sabido una pensión acerca sobre hijo que tiene una invalidez. ¿Qué requisitos necesito o qué debo hacer en ese caso? Bueno, abogado, ¿qué podemos asesorar en este momento a nuestro televidente? ¿Aplica o no aplica a esta pensión? La pensión especial por hijo inválido releva al afiliado de la edad, pero le exige como mínimo 1.300 semanas. Entonces, aquí es importante conocer lo siguiente. Recordemos que a partir del año 2015 es donde se empiezan a exigir 1.300 semanas, porque en el 2014 eran 1.275, en el 2013 1.250, en fin. Entonces, ¿qué hay que conocer? ¿A partir de qué momento fue declarado inválido el hijo de este afiliado? Porque los requisitos para la pensión especial por hijo inválido son tener un hijo inválido, es decir, con una pérdida del 50% o más. Segundo, que este hijo dependa económicamente, en parte la dependencia no es total, y que requiera del cuidado de su padre. Y tercero, que el afiliado, padre de esta persona con diversidad funcional, tenga ya el mínimo de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez. Recordemos que era relevado de la edad, más no del número de semanas. En este caso, Rafael, si estamos hablando en líneas generales, a partir del 2015, podría optar por esta pensión cuando llegue, cuando acredite las 1.300 semanas, así las cumpla antes de cumplir los 62 años, porque precisamente esta protección, la pensión especial por hijo inválido, lo que buscó fue darle la oportunidad a aquellos núcleos familiares que requieren sus hijos del cuidado de sus padres, para que sus padres puedan tener un ingreso derivado de la pensión y que lo puedan tener antes de cumplir las edades mínimas para la pensión de vejez.
Muy bien, nos siguen escribiendo nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Allí nos llegan mensajes de WhatsApp, como el siguiente mensaje que tenemos para que nuestro abogado invitado nos responda. Dice: estoy en un fondo de pensiones privado. Ya cumplí las semanas y la edad de jubilación. Me dicen que en el monto mensual de pensión es el mínimo, a pesar de que mi salario es superior. ¿Eso es cierto? Mi nombre es Carlos Caicedo. ¿Qué podemos decirle a Carlos Caicedo? Si él cotizaba o de alguna manera cotizaba superior al salario mínimo, abogado, ¿pueden pensionarlo por un salario mínimo? En algunos casos sí, porque en el régimen de ahorro individual no se tienen en cuenta las cotizaciones de los 10 últimos años ni las cotizaciones de toda la vida laboral. La pensión se reconoce teniendo en cuenta ese capital que la persona tiene. Es decir, si la persona tiene un capital de 250 millones, le dicen: mire, señor, señora, a usted le vamos a pagar una pensión de 990.000 pesos. Cuando la persona está en el régimen de prima media, lo que se tiene en cuenta son los ingresos base de cotización de los últimos 10 años o de toda la vida laboral. Entonces, supongamos que una persona tuvo una cotización en los 10 últimos años en promedio de 5 millones de pesos y tiene el mínimo de 1.300 semanas. Puede quedar con una pensión entre 3 millones y 3.300.000 pesos, porque precisamente el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones es un régimen más generoso, es un régimen más favorable. En algunos casos, por regla general, cuando las personas cotizan por salarios superiores o por IBC, porque no es de salarios, puede ser un independiente, y de acuerdo a sus ingresos, cuando la persona tiene un ingreso base de cotización superior a 2 salarios mínimos, podríamos decir, por regla general, que es más conveniente Colpensiones. Sin embargo, hay casos en los cuales, así la persona esté en el régimen de ahorro individual con solidaridad, le conviene más el régimen de ahorro individual. Esto es una situación, Patricia, que la hemos mencionado. En materia de pensiones podemos dar conceptos generales, pero es importante, es fundamental conocer cada caso en concreto y de manera particular para poder establecer realmente cuál es el régimen que más conviene a este afiliado futuro o próximo pensionado. Continúan los mensajes que nos llegan a esta hora a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Allí nos llegan este mensaje que dice: yo no cumplí las semanas para pensionarme, tengo 57 años. Se me han presentado varias enfermedades y me dicen que me pueden pensionar por las enfermedades que tengo. ¿Sí se puede o ya no se puede? 57 años, doctor, y recordemos cuáles son, digamos, esas características o qué es lo que debe cumplir una persona para pensionarse por invalidez. Para que una persona se pensione por invalidez requiere una pérdida mínimo del 50% o más y tener 50 semanas por regla general en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Porque recordemos que cuando la persona ya ha cotizado mínimo el 75% de semanas para pensión de vejez, es decir, 975 semanas como mínimo o más, solo se le exigen 25 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, o en aquellos casos donde las personas tienen enfermedades, una invalidez derivada de una secuela de una enfermedad o un accidente que disminuye la expectativa de vida de esta persona. Si la persona no cuenta con semanas en los 3 años inmediatamente anteriores, pero tiene las semanas ya para pensión de vejez, es posible también que se le reconozca la pensión de invalidez de acuerdo a un desarrollo jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral. Ahora, la televidente dice: tengo 57 años, ya tengo de seguro las semanas también para pensión de vejez. ¿Puedo revisarlo de invalidez? Claro que lo puede revisar por la siguiente razón. La pensión de vejez se la van a pagar al cumplimiento de los 57 años. Pero si se califica la pérdida de capacidad laboral y se logra establecer que esta persona es inválida desde que tenía 55 años, va a tener derecho al pago del retroactivo de la pensión de invalidez que se reconoce y paga desde el momento de la estructuración. Yo he tenido casos de personas que fueron calificadas en el 2010, 2012 y dijeron que eran inválidas desde el año 98. Entonces, como la calificación al momento de realizar determina en qué fecha es que la persona perdió su capacidad laboral, hay casos en los cuales
se genera un retroactivo porque la fecha de estructuración es muy anterior al momento del dictamen o al momento de esta declaratoria de invalidez. Continúan a través de Facebook escribiendo nuestros televidentes. Para resolver estas inquietudes le trasladamos, abogado, a usted la siguiente inquietud que a través de Facebook nos envían nuestros televidentes. En WhatsApp también nos escriben y nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué se debe hacer para recuperar semanas cotizadas que no aparecen en el historial laboral? Aquí es necesario que la persona cuente con las pruebas, certificados laborales, un reporte de semanas anterior, el número patronal, es decir, documentos en los cuales pueda demostrar que en ese periodo donde no le están apareciendo semanas, sí se realizaron cotizaciones, porque en algunos casos se han presentado inconvenientes en Colpensiones, que la persona en algunos reportes de semanas anteriores les aparecían las semanas y en reportes posteriores no. O hay casos en los cuales definitivamente fue que el empleador no cotizó. Entonces, si el empleador no cotizó, lo hemos dicho, la persona puede presentar una demanda, buscar que se declare el contrato de trabajo y que se le ordene a este empleador pagar el cálculo actuarial por esa omisión en la afiliación al Sistema General de Pensiones. A través del 648-4820 se comunican a esta hora de la tarde con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso de esta pausa estaremos hablando acerca de pensiones. Hoy, jueves de pensiones. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora de la tarde volvemos a hacer contacto con Lizeth Jada, quien se encuentra con los ciudadanos en Florida Blanca que consultan acerca de pensiones. Seguimos en Jueves de Pensiones y a esta hora se nos acerca el señor Daniel, que tiene una pregunta para los abogados. Señor Daniel, ¿cuál es su inquietud? Mire, yo venía construyendo mi fondo de pensiones con Colpensiones y pues llegó el momento en que me faltaban semanas para recibir mi pensión, entonces yo decidí retirar mi bono pensional. Cuando yo fui a solicitar el bono pensional me hicieron firmar un papel en donde no me informaban cuánto sumaba mi bono pensional, sino hasta el momento en que yo lo recogiera. Es decir, me lo liquidaban y me lo entregaban, y cuando me lo entregaron yo me sentí absolutamente estafado porque la cifra no correspondía a las expectativas de casi 16 años de aporte a los fondos al fondo de pensiones. Entonces, pues debe ser claro Colpensiones de cuando uno va a solicitar su liquidación, le digan usted tiene tanto en su fondo de pensiones y entonces uno toma la decisión, ¿me retiro o no me retiro y qué hago? Pero no quisieron informar cuánto sumaba mi fondo de pensiones. La pregunta es, doctor, ¿cómo hace uno para que esto suceda si ese es un derecho de uno informarse de sus bienes y de sus intereses económicos, porque finalmente ese es su dinero, el dinero de uno? Abogados, ¿qué le podemos responder? Bueno, abogado, esta situación puede darse, es decir, el fondo de pensión puede no decirle cuánto es el saldo que tiene para su bono. Lo que sucede es lo siguiente, Patricia y televidentes. Muchas personas, por falta de conocimiento, cuando no tienen las semanas, se van rápidamente a reclamar la indemnización sustitutiva pensando que esto va a ser un monto representativo. ¿Y cómo se resuelve? El televidente acaba de decir, tengo derecho a ser informado. Claro, es muy sencillo, mire. La persona le presenta un derecho de petición a Colpensiones, donde le dice, señores Colpensiones, solicito me informen. Si yo optara por reclamar mi indemnización sustitutiva, ¿cuál sería el monto que se me reconocería? No es nada más. O con la misma historia, el reporte de semanas cotizadas, la fórmula está en el artículo 37 de la ley 100, la persona puede desarrollar esta fórmula en un Excel, colocar los ingresos base de cotización y poder tener una idea aproximada de cuál es el monto que va a recibir, porque es que en el régimen de prima media
En días pasados revisaba el caso de una señora con 1.060 semanas y le dieron 12 millones de indemnización sustitutiva. Esto no es nada, porque si la persona continúa cotizando, llega a las 1.300 semanas, nomás en el primer año de pensión sobre salario mínimo va a recibir 12 millones de pesos, prácticamente lo que dieron de indemnización. Entonces, aquí la orientación es, antes de reclamar la indemnización sustitutiva, dígale directamente a Colpensiones. Para esto no necesita abogado. El escrito es muy sencillo, reitero: señores Colpensiones, solicito me informe si opto por reclamar la indemnización sustitutiva, cuál sería el monto que se me reconocería de acuerdo a mis semanas cotizadas. Y una vez reciban esta información, la persona puede tomar la decisión de seguir cotizando o de ir a reclamar la indemnización sustitutiva cuando ya sepa, cuando ya le digan que va a ser 5 millones, 8, 9, en fin. Abogado, Colpensiones o bueno, las entidades de pensiones, de fondo privado de pensión, también están obligados a dar este tipo de información. Lo que sucede, Patricia y televidentes, es que en el régimen de ahorro individual es más sencillo porque la persona cuenta con un extracto en el cual se le muestra cuál es el saldo de su cuenta de ahorro individual y cuál podría ser el valor del bono pensional, porque hay que hacer una precisión. Cuando se reclama a Colpensiones, no hablamos por regla general de pago de bonos pensionales ni ninguna otra figura. Lo que Colpensiones reconoce es una indemnización sustitutiva. Cuando la persona está en el régimen de ahorro individual, aquí sí se le entrega el monto que tenga en su cuenta de ahorro individual, conformado ¿por qué? Por un capital, por unos rendimientos, conformado también por el valor de un bono pensional, que por regla general estos bonos pensionales tienen que ver con tiempos públicos o tiempos cotizados a Colpensiones, los cuales están a cargo del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo a unas circulares, de acuerdo a unas resoluciones, a unas proyecciones, se calcula cuánto representa para esta persona, por decir algo, los 10 años que cotizó en caja de previsión, los 2 años de servicio militar, en fin, se hacen estos cálculos y es lo que conocemos como bono pensional. Muy bien, a través de Facebook también nos hacen preguntas, abogado, también a través de Facebook. Allí hemos habilitado un chat donde nuestros cibernautas nos preguntan. Este es uno de los mensajes que nos llega a través de ese chat para que usted nos dé su asesoría. Dice: buenas tardes, desde Popayán tengo 770 semanas, pero tengo una pérdida de capacidad laboral del 32%. No trabajo porque mi enfermedad me sacaron, pero yo estoy cotizando, ¿me puedo pensionar por anticipado con 1.050 semanas? Abogado, ¿qué le podemos decir a Cecilia Murillo desde Popayán? 770 semanas. Cecilia, y para los televidentes, para que haya lugar a la pensión anticipada de vejez, se requiere que el hombre o la mujer tengan mínimo 55 años. 1.000 semanas, en este caso le faltarían 230. Y que tenga una pérdida de capacidad laboral, no en el monto global como usted nos lo está presentando, del 32%, sino es necesario revisar el dictamen y que tenga como mínimo un 25% en el título 1, o sea, en lo que tiene que ver con las deficiencias. Para que haya derecho a la pensión anticipada, se mira es el porcentaje del 25% en deficiencia, no en la calificación total. Porque es que cuando se califica la pérdida de capacidad laboral de una persona en aplicación del manual 1507, se le hace una calificación que corresponde al título 1. Esto tiene que ver con las deficiencias. Este porcentaje es el que tiene en cuenta el régimen para la pensión anticipada de vejez y se le califica lo que tiene que ver con el rol laboral y con otras áreas ocupacionales. Entonces, si una persona tiene una calificación del 32% con manual 1507, donde encontramos que la deficiencia es del 19% y el 13% está sumado entre otras áreas laborales y ocupacionales, entre el rol laboral y otras áreas ocupacionales, aquí no habría derecho a la pensión anticipada porque la persona tiene un 19% y la ley exige 25%. Entonces, televidentes, por favor, revisen lo que tiene que ver con deficiencia. No revisamos el rol laboral ni otras áreas. Y si estamos mirando un dictamen
proferido en vigencia del decreto 917, aquí se califica, con ese manual se calificaba deficiencia, discapacidad y minusvalía. No miren discapacidad y minusvalía, sino solo el porcentaje de deficiencia. Reitero, pensión anticipada de vejez, 55 años hombres, mujeres, 1000 semanas y una deficiencia del 25% o más. Bien, continúan a través del 310-22-23-051 nuestros televidentes escribiéndonos a través de WhatsApp el siguiente mensaje. Dice: hola Paola, Dios te bendiga, hágame un favor. Me calificaron en la Junta Nacional con el 48.78%. Pérdida de capacidad, es enfermedad común. ¿Qué puedo hacer para llegar a más del 50%? ¿Puedo pedir revaloración? Abogado, en esta situación estamos hablando pues de un tema, venimos hablando justamente de ese tema de la valoración. Dice 48.78%. ¿Puede pedir una recalificación? Esto lo hace la Junta Nacional. Sí, la persona puede, en el régimen general de pensiones, en el año siguiente a la notificación de este último dictamen, la persona puede pedir revisión de la pérdida de capacidad laboral. O sea, cada año se puede pedir esta revisión. Sin embargo, si revisada la historia clínica, se logra establecer que la interpretación que hizo la Junta Nacional no corresponde a la historia clínica, porque hay casos, estos son interpretaciones y a veces los manuales no se aplican en el sentido que está planteado. Por esa razón es que un dictamen de una entidad puede ser recurrido ante Junta Regional, el de Junta Regional ante Junta Nacional, y el de la Junta Nacional o Junta Regional o la entidad puede ser demandado y puede terminar un juez de la República valiéndose de un perito, estableciendo que el porcentaje está por encima del 50% y no por debajo, como lo determinaron las entidades que calificaron antes del proceso. Entonces, como esto es una situación técnica, es importante conocer la historia clínica, mirar cómo aplicó el calificador el manual, el 1507 o el 917, y poder determinar si las tablas, si los capítulos aplicados a esa calificación se acompasan con la historia clínica y con los conceptos de valoración dados por los médicos tratantes. Esto es un ejercicio, desde mi análisis e interpretación, netamente técnico. Bien, continúan nuestros cibernautas preguntándonos en esta oportunidad a través del chat de Facebook. Nos llega el siguiente mensaje para que nuestro abogado nos asesore en este tema. Y dice así el siguiente mensaje: buena tarde, tengo 50 años y 570 semanas cotizadas a Colpensiones. ¿Me conviene seguir cotizando con el mínimo como independiente o al fondo privado alcanzo a obtener pensión? ¿O ya no? Bueno, de manera rápida, doctor, nuestra última pregunta. ¿Qué le podemos decir a Pilar Soto? En el régimen de prima media, porque si en un momento determinado no tiene ingresos, va a poder solicitarle al Estado régimen subsidiado para continuar cotizando a pensión, Patricia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Jueves de Pensiones. A usted, Patricia, recuerdo a los televidentes que me pueden seguir o buscar a través de mi página www.jorgeluisquintero.gómez. Feliz tarde para todos. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden, mañana tendremos una cita a las 12 en punto de la tarde. ¿Qué sabe usted acerca de la ley antichancleta? Los dejamos con 360, un documental que le puede servir a usted. Lo invitamos para que continúe con toda la programación del Canal TRO. Recuerde, nuestro canal es el canal del Gran Santander. Feliz tarde.